La guerra contra los indios. Elementos de progreso, errores, fuerzas pérdidas. Un país que posee una superficie territorial de 110.000 leguas entre los paralelos 20 y 58 de latitud sur, 53 y 73 de longitud oeste, desde el Pilcomayo hasta el Cabo de Hornos, desde la orilla del Atlántico hasta la cumbre de los Andes. Un país que posee tal extensión y tal clima debe ser rico y hermoso, y lo es en efecto la República Argentina. ¿Puede un país pobre por su naturaleza prosperar y engrandecerse con su industria? Inglaterra ha sabido sacar oro de sus rocas y sus pantanos. Bélgica y Holanda prosperaron conteniendo el mar con sus famosos diques. Y a la vez, un país naturalmente rico puede ser retenido largo tiempo en el desarrollo fácil de su progreso, por accidentes fatales o por errores deplorables. Si evitar lo primero puede no estar en las facultades del hombre, no separarse de los principios o reglas establecidas para todas las cosas humanas, es lo más discreto y acertado para no incurrir en lo segundo, dejando a otros la tarea de investigar la parte que nuestro país debe de sus males a sus trastornos políticos internos. Trataremos solo de poner en evidencia los no menos graves e intensos que crecen a la sombra de errores inapercibidos o tolerados y por tanto reproducidos constantemente. La seguridad de la vida y de la propiedad es condición indispensable para que el trabajo del hombre llegue a ser benéfico. El labrador que trabaja observando el horizonte, por donde a cada instante puede asomar un enemigo terrible, trabajará poco y mal, porque antes de la época de la cosecha puede ser destruido su sembrado, perdiendo así el fruto de sus afanes y tal vez la vida. Si otro labrador viene más tarde a construir nueva cabaña sobre aquellas cenizas y expuesto a los mismos peligros recoge los mismos frutos, el progreso general será una quimera. Y el país que en tales condiciones llamó al inmigrante con el fin de poblar sus tierras hará inútiles sacrificios. La inmigración se aglomerará en sus ciudades aumentando sus consumos en vez de aumentar sus producciones. Disminuirán de año en año sus recursos y a la par de su impotencia crecerá su descrédito. Desconocer o negar que por un camino semejante avanza la República Argentina sería un acto de cobardía tan deplorable como cerrar los ojos para no ver el peligro en lugar de fijar en él la vista para evitarlo. En nuestros extensísimos campos se encuentran muchos poderosos elementos de riqueza. Somos muy pocos, estamos en proporción de 18 habitantes por legua, sea 1.500.000 metros cuadrados para cada habitante. Resultado de aquí que hay más de 50.000 leguas de territorios desiertos. Atraer y fomentar la inmigración es indudablemente el medio de llegar a poseer aquellos desiertos para hacerlos productivos. Pero es necesario antes que el inmigrante encuentre allí seguridades para su vida y para su propiedad. Seguridades que no existirán mientras sea posible que el indio penetre y recorra devastando nuestros campos. Examinemos los medios adoptados para impedirlo. 2. Precedentes históricos relativos a la frontera. Todo buen sistema deberá tender a alcanzar un fin resolutivo, con mayor razón si su ejecución demanda gastos considerables, y en este caso todavía es necesario llegar rápidamente a aquel fin. No siendo así, el sistema será desacertado y sus resultados ruinosos. ¿Cuál es el fin que se trata de alcanzar con el sistema defensivo de nuestras fronteras interiores? Impedir, no la entrada de los indios en nuestras poblaciones, lo que hoy como antes se reconoce imposible, sino su salida con el botín que hubiesen hecho, después de causar todo género de estragos. Hace 200 años que por medios análogos, más o menos contradictorios, venimos persiguiendo vanamente el mismo fin, y los resultados negativos de 2 siglos nada parece que hubiesen dicho aún a nuestra experiencia. La guerra defensiva solo es aceptable para resistir a fuerzas superiores, hasta poder encontrarse en aptitud de hacer un cambio ofensivo, es decir, hasta que lleguen refuerzos, o mientras se reorganizan las fuerzas propias. Una vez que se está en aptitud, forzoso es tomar la ofensiva para resolver la situación. No hacerlo así, conservarse en actitud defensiva permanente, es renunciar a todas las ventajas en favor del enemigo.
Supóngase que dos hombres, espada en mano, se disputan la victoria. El uno tomando la iniciativa ataca desde luego vigorosamente. Es natural que el otro adopte la defensiva parando los primeros golpes, pero si en ella se encierra, si se limitara a parar los golpes del contrario, sin contestar, al fin será vencido. Si por el contrario, después de parar los primeros golpes, sabe aprovechar el momento oportuno para contestar, podría tomar luego la ofensiva y decidir el combate a su favor, no dejando al enemigo la enorme ventaja de atacar sin ser atacado. Tal es la guerra, cuyo último término es el combate, ya tenga lugar entre dos naciones, es decir, entre dos ejércitos, ya entre dos hombres. Sus reglas o principios son los mismos. En la guerra con los indios se ha procedido casi siempre a esta regla. Hace 200 años que por medios a menudo contradictorios se pretende alcanzar un fin, que no es resolutivo: establecer la seguridad interior sin destruir la causa de la inseguridad, es decir, perseverando en un sistema de guerra defensiva. Si alguna vez se ha tomado la ofensiva, como en la época de Rauch, se ha hecho de una manera imperfecta, limitadísima y parcial, efecto de las ideas o del carácter de un jefe, sin seguir un sistema general, y por tanto sin los elementos necesarios para alcanzar resultados verdaderamente importantes. De la existencia de Rauch dependía la iniciativa que cesó con su muerte. Y sin embargo, los indios fueron dominados en aquella época. Rosas habría debido consumar la obra de Rauch, pero sea por falta de cooperación de las fuerzas de Quiroga, o porque no se tuvo el propósito de consumarla, el resultado de aquella guerra ofensiva fue hacer la paz general con los indios. Las ventajas fácilmente alcanzadas en la guerra demuestran que si se hubiera buscado el fin resolutivo, el sometimiento y dispersión de los indios, se habría llegado a él sin grandes sacrificios. La paz en aquella época fue un resultado negativo y transitorio que más tarde produjo inmensos desastres. La paz establecida por Rosas en 1833 fue la menos onerosa y más duradera. Bajo el ascendiente que él adquirió entre los indios, ella fue conservada y pareció afianzarse más cada día. Durante la paz de Rosas, la población rural llegó a extenderse hasta muy cerca de las Salinas Grandes y hasta las márgenes del Colorado, alcanzando un inmenso desarrollo en la riqueza pública. Poblar el desierto, en 1850, era un hecho realizado en 20 años de paz y, por qué no decirlo, de acierto, dadas aquellas circunstancias en la manera de tratar a los indios. Y aquella población representaba un capital adquirido en la paz de 40 millones de duros. Tal fue el resultado de la paz y de la población del desierto. Pero aquella situación era precaria y sus ventajas ilusorias, porque en la paz como en la guerra, en vez de marchar sistemadamente hacia un fin resolutivo, se marchó siempre al acaso tomando por resultados definitivos duraderos lo que solo era efecto de circunstancias especiales y transitorias. Las calidades militares de Rauch y el ascendiente alcanzado con el poder de Rosas. La muerte de Rauch bastó para que los indios se levantaran del abatimiento a que él los había reducido, y para que perdiéramos todas las ventajas alcanzadas en la guerra. La caída de Rosas bastó para que desaparecieran los grandes beneficios de la paz. La población conquistadora del desierto fue en un día reducida a cenizas, con toda la riqueza que representaba. Poblar el desierto existiendo en él los indios, que pueden invadir a la población cuando les cuadren, es lo mismo que poblar un terreno que puede ser inundado por las aguas del mar el día que suba la marea más de lo ordinario. Poblar el desierto reclama cierta preparación, cierto sistema que ofrezca desde luego garantías verdaderas para la propiedad y la vida del poblador. Preparación y sistema cuyo fin resolutivo sea la desaparición de los indios invasores. Por los resultados de la paz de la época de Rosas, puede apreciarse el desarrollo que alcanzaría la riqueza del país, el día que cesaran definitivamente las depredaciones de los indios. Los sucesos posteriores a la paz de Rosas han demostrado que sus beneficios eran precarios e ilusorios, porque la causa del mal quedó en pie y debía nuevamente desarrollarse alguna vez, como en efecto ha sucedido.
Si se presentara una estadística de las pérdidas que el país ha sufrido de 1852 en adelante, se comprendería todo el poder de sus elementos de riqueza. Si se conociera la suma de gastos hechos con el fin de contener a los indios, hasta en los últimos años, se comprendería también toda la ineficacia de los medios aplicados. Estudiando la historia de la guerra con los indios en el curso del siglo, ella presentará una alternativa periódica de la paz a la guerra casi siempre defensiva, y viceversa, siendo muy notable que el cambio de un estado al otro haya sido constantemente ventajoso para los bárbaros. En los varios cambios ofensivos operados después de 1852, no hay un solo resultado parecido a los que Rauch alcanzaba fácilmente. En las diferentes vueltas a la paz, no hay una sola ventaja que se asemeje a las que obtuvo Rosas en sus 20 años de tiranía. Y esto revela que a pesar de nuestro adelanto, del perfeccionamiento de nuestros medios y del acrecentamiento de nuestros recursos, hemos venido procediendo sobre un error. En la guerra puramente defensiva no se alcanzan resultados decisivos, sino haciendo un cambio ofensivo. Cambio que consiste en atacar al enemigo después de haberlo rechazado y debilitado. Y los resultados del ataque se alcanzan marchando sobre él hasta forzarle a combatir o rendirse. Nosotros hemos pretendido alcanzar resultados decisivos esperando en actitud defensiva a un enemigo que jamás ataca, porque no puede competir con el poder de nuestras armas ventajosas. Hemos dado el nombre de cambio ofensivo al momento tardío de nuestras fuerzas en persecución de los indios después de haber hecho ellos sus correrías en nuestros campos, cuando se retiran cargados con el botín. Al elegir resistencia que ellos han hecho para salvar en su retirada, hemos dado el nombre de combate, y por fin el de victoria y escarmiento a la huida de los indios para escapar con el robo, lo que casi siempre han conseguido. Hemos esperado todo el combate haciendo así que él es imposible en las condiciones en que hemos permanecido, soportando las tristes consecuencias de la defensiva, sin hacer uso alguno de los importantes recursos de la estrategia que comprenden medidas políticas de cierto orden, cuya influencia suele ser decisiva en los resultados de la guerra. Y la prueba más evidente del rol pasivo que desempeñan hoy todavía nuestras tropas en la frontera es que los indios no han abandonado sus antiguas posiciones alrededor de las salinas y de Leufucó, distante la primera 20 leguas apenas de Carhué, y la segunda 40 de Ítalo y de Trenquelausquén. Allí permanecen los indios con sus familias y ganados, sin inquietarse de la proximidad de nuestra línea defensiva. La guerra ofensiva no se habrá hecho a los indios, mientras que no hayan penetrado nuestras tropas en el centro capital de aquellos, persiguiéndoles hasta obligarlos a combatir en defensa de sus familias y de sus elementos de subsistencia. La medida más importante y decisiva contra ellos es impedir que hagan comercio en nuestras poblaciones. Nada de esto se ha hecho, pero aquí los errores cometidos en la dirección de estos asuntos públicos han venido impulsando al habilitante de la campaña, al poblador del desierto, a unirse al bárbaro en la lucha por la vida cooperando con él, al aniquilamiento del país. 3. Polar, ¿es conquistar y gobernar? He aquí una frase falaz, repetida con calor en nuestros días, pretendiendo resolver así la cuestión de la seguridad interior. Después del inmenso desarrollo que la población del desierto alcanzó en la época de Rosas, en flujo y reflujo como el mar, ha avanzado y ha retrocedido alternativamente. Avanzaba para salvar de la ruina por la escasez de los campos de pastoreo. Retrocedía arrostrando este peligro para escapar a la ruina y a la muerte en las invasiones de los indios. El poblador del desierto que ha salvado de uno y otro peligro, huyendo de las brasas para caer en las llamas, ha pasado su vida trabajando para recuperar lo perdido. Ha luchado sin descanso, ora avanzando, ora retrocediendo. En esta lucha se han sucedido las generaciones, y siendo ella indefinida y requiriendo cada día mayores sacrificios, hablar de conquista cuando nada hay seguro es un sarcasmo. Hablar de progreso cuando nada hay seguro ni aun en la vida es un delirio. El hombre del desierto defiende su suelo contra la población que lo invade, contra la industria y la civilización, contra lo que le es desconocido y le infunde temor y desconfianza.
El hombre civilizado afronta el peligro y va con su industria buscando allí medios de vivir. Pero el poder social es impotente para protegerle contra el bárbaro que le ataca, le aniquila y se hace dueño de su propiedad y de la riqueza de todos. El bárbaro momentáneamente enriquecido, iniciado en las necesidades y los vicios, aunque los más groseros de la civilización, tiene la intuición del comercio por cuyo medio puede satisfacerlos. Este atractivo le hace volver al campo devastado que cruza con indiferencia para penetrar pacíficamente en el pueblo fortificado que él no es capaz de asaltar. Allí encuentra abatido al hombre civilizado, al mismo que el día anterior se creía conquistador del desierto en la población. Se le aproxima afectuoso y le ofrece un cuero de novillo por una botella de aguardiente, otro por una libra de yerba y 20 por un poncho de mal paño. El hombre civilizado cree sentir descorrerse un velo ante sus ojos, dejándole ver un vasto campo donde debe alcanzar fáciles ventajas en la lucha por la vida. Depone sus resentimientos contra el indio, acepta el trato, se hace la permuta, se establecen y estrechan relaciones de comercio entre la industria y la barbarie, y la riqueza del país viajando al desierto por millones sin que baste a impedirlo el poder de la nación, y regresando de allí con el consentimiento de la autoridad, vuelve por átomos a nuestros pueblos fronterizos. Siendo como lo es, permitido y legalizado este tráfico, valorizando los productos del robo, impulsa a los hombres, especialmente a los indios, a perpetrarlo destruyendo inmensos valores. Y esta destrucción que solo puede dar medios de vivir a reducido número de individuos, causando la ruina general, tiene por natural resultado el desaliento y la relajación de los hombres laboriosos. Y en tales condiciones, ¿puede juiciosamente esperarse resultado alguno práctico y desfavorable de la colonización que se lleva en la campaña? Para manifestar mejor la verdad de las cosas, necesario llevar más lejos las demostraciones. A la paz mantenida por Rosas siguió la guerra desastrosa que empezó con el descalabro de Sierra Chica, cuyo corolario fueron las grandes invasiones que arrasaron la provincia de Buenos Aires, de sur a norte, y cuyo término fue la paz hecha por el general Escalada en 1857. Una tentativa ofensiva tuvo lugar enseguida, contra la tribu de Calfucurá, que no había entrado en la paz, tentativa que costó mucho dinero y cuyo singular desenlace fue a hacer la paz con el cacique, obligándonos a pagarle un tributo naval. Aquel resultado después de una campaña de un año, sin alcanzar un triunfo ni sufrir un contraste, resultado militar más triste sin duda que la peor de las derrotas, aquel resultado demuestra que la imprevisión con que se ha procedido en las empresas militares, la falta total de inteligencia en la dirección de las operaciones, la falta absoluta de responsabilidad en los resultados de ella y la debilidad inconsiderada para reconocer los hechos de la superioridad del enemigo, convirtiéndonos de conquistadores en tributarios. La paz fue haciéndose luego extensiva a todos los indios mediante nuevos tributos, y las invasiones en grande y pequeña escala se sucedían sin cesar, y los indios más amigos y allegados destruían los ganados al interior de las fronteras vendiendo por centenares de miles los cueros en nuestros mismos pueblos. Esta desdichada situación se prolongó hasta 1875, en que tuvo lugar el alzamiento de los indios de Catriel. He dicho antes que el pasaje de un estado a otro, de la paz a la guerra y de la guerra a la paz, fue igualmente ventajoso para los indios y no habrá quien afirme lo contrario. En la guerra, hicieron suya la propiedad del habitante de nuestros campos, destruyendo bárbaramente la riqueza del país. Con la paz hecha después de saciarse de atentados y destrucciones, aseguraron luego un tributo considerable, sin perjuicio de continuar invadiendo y destruyendo impunemente nuestra población. Veamos ahora los resultados de la enseñanza que debía dejarnos el pasado. Una vez producido el lanzamiento de Catriel, suceso imprevisto, aunque fue el resultado lógico de causas conocidas, como el desalojo de los campos de Tapalqué, la sujeción de los indios al servicio militar y otras, una vez producido el lanzamiento, era necesario recurrir a medios conciliatorios para calmar el enojo y restablecer la confianza de los indios, o prepararse a la guerra. Optar por lo segundo era más digno y así se hizo.
Todo proyecto o sistema de guerra debe de responder a un fin resolutivo, hemos dicho. Con mayor razón, si su ejecución demanda gastos que hayan de absorber una parte considerable de la renta pública. El sistema adoptado en 1874 respondió al mismo fin jamás alcanzado anteriormente: defender el suelo poseído, con modificaciones de forma o de lugar, con elementos muy superiores y fuerzas cada vez más numerosas. En el fondo, es el mismo sistema de guerra defensiva con resultados negativos en todos los tiempos, en todos los países, al cual se deben nuestros inmensos desastres del pasado, y que esta vez, como anteriormente, ha tenido principio con una serie de invasiones, seguida de la despoblación de una extensa zona que comprende 5 partidos de campaña. Si en tales condiciones puede decirse que poblar es conquistar, el hecho fatal de despoblar perdiendo tal vez la propiedad de la vida, ¿qué significación podrá tener? ¿Qué clase de conquista es esta que al día siguiente ha de abandonar el suelo conquistado con todos los elementos de riqueza y de progreso que allí llevó el conquistador? 4. El sistema de guerra defensiva o de posiciones a la luz de la ciencia militar, su aplicación en la seguridad interior de la República. Cuando Roma no tuvo ejércitos, o los tuvo muy malos, no pudiendo defender su interior, fortificó sus fronteras, y cuando tuvo más plazas tuvo menos fuerzas, más refugios y menos seguridad, y la campaña solo fue habitable alrededor de las plazas fuertes, y entonces fueron ellas construidas por todas partes. Sucedió lo mismo en Francia, en tiempo de los normandos. Jamás fue tan débil como cuando todos los pueblos estuvieron rodeados de murallas. Montesquieu. En la guerra defensiva, el que quiere cubrirlo todo, nada llega a cubrir. Evitando los destacamentos podrá exponerse a pequeños reveses, pero evitaría los grandes desastres que la disminución de las fuerzas trae consigo en las defensas. Federico el Grande. Sucede con las plazas lo que con las tropas. Si pretendéis defender una frontera con un cordón, seréis en todas partes débil, porque todo lo que es humano es limitado. Artillería, dinero, buenos oficiales, buenos generales, todo esto no es infinito, y diseminados en una vasta extensión fallarán en su mayor parte. Napoleón. Aunque la idea del antiguo sistema de guerra de posiciones, dice el coronel Van de Velde, pesa todavía en el espíritu de los militares y de los hombres de Estado en Europa, no ha podido dejarse de admitir en principio que el cordón de fortalezas es radicalmente vicioso, porque disemina la fuerza, paraliza la iniciativa y obliga a la defensa pasiva, que es la peor de todas. La defensa de las fronteras por un cordón de fortalezas es más perjudicial aún después que se ha aplicado el vapor a la guerra. La táctica aplicada al terreno. Sentados estos principios o reglas, establecidos por las primeras autoridades militares del mundo, ¿habrá quien ponga en duda si ellos pueden ser aplicables a nuestra guerra especial con los indios? A esto contestaremos que en la guerra, como en toda ciencia, los principios son invariables, pero en la guerra especial con los indios, dadas las condiciones del país y del enemigo, los principios invocados deben ser observados rigurosamente. El país es llano y extensísimo, y la guerra de posiciones exige el empleo de muy numerosas fuerzas para cubrir las líneas. El enemigo es escasísimo en número, no ataca ni puede ni quiere atacar posiciones. Su propósito es pasar de largo sin combatir. En él le favorecen sus condiciones de agilidad y su sistema de operar en completa dispersión, ya sea para huir de nuestras fuerzas, ya para lanzarse sobre nuestras poblaciones, cubriendo, en uno como en otro caso, una extensa zona. En tales condiciones, la guerra de posiciones, la guerra defensiva, condenada en general, es menos practicable que si se trata de un enemigo poderoso, que no puede pasar sin combatir. Establecidas estas premisas, examinaremos las cosas más de cerca. El último cambio inesperado de la base a la guerra, después del alzamiento de Catriel en 1875, se ha establecido como antes la línea o cordón de fortines, en puntos más avanzados hacia el desierto. Dicha línea corre desde Bahía Blanca, por Puan, Caroué, Guamini, Trenquelauquén e Ítalo, determinada por fortines intermediarios
y ligados por una zanja de 3 varas de luz por 2 de profundidad. Este obstáculo material con que se espera impedir el pasaje de los indios ha venido a acentuar más que en toda otra época el sistema de guerra defensiva. Una vez concluidas las obras de fortificación, se hará un cambio ofensivo. Nuestras fuerzas invadirán a los indios. Esto se dice. Si en efecto así se piensa, se incurre en un error lamentable, perdiendo desde luego 3 cosas que tienen valor inmenso en la guerra: trabajo, dinero y tiempo. Se piensa hacer el cambio ofensivo, conservando a la vez guarnecidas las líneas defensivas. Tanto valdría proponerse ayudar a marchar a un tren de ferrocarril con tiros de caballos. Si el movimiento ofensivo ha de ser verdadero, su resultado será que los indios se alejen a una respetable distancia. Esto se demostrará más adelante. Las líneas defensivas entonces de ninguna utilidad serán para las fuerzas que han de operar sobre los indios a una gran distancia de ellos, con todo el desierto de por medio. Entre tanto, allí quedarán paralizadas, inutilizadas las fuerzas considerables con que hayan de ser guarnecidas. ¿Con qué objeto ahora quedarán allí estas fuerzas? En precaución de que los indios pudieran invadir cuando nuestras fuerzas expedicionarias se alejen en su persecución. Más adelante, se verá también que esto es imposible, si el movimiento ofensivo es verdadero y medianamente bien dirigido y ejecutado. Si esto no es así, si la línea fortificada ha de ser la base de operaciones, si el cambio ofensivo ha de consistir en ligeras expediciones que hayan de regresar luego al punto de partida, en este caso no se habrá hecho tal cambio ofensivo verdadero. Las operaciones serán difíciles, penosas e indecisas. Los indios se pondrán a cubierto de todo peligro, internándose algunas leguas más, llevando su centro capital, sus tolderías invernadas a la costa del Colorado. Y entonces sí habrá peligro de que vengan a invadir sin que baste impedirlo la guarnición consiguientemente escasa y debilitada de nuestras líneas, sin que puedan impedir su regreso con el botín. Las fuerzas expedicionarias, que habrán agotado sus recursos y principalmente sus caballadas en marchas largas y penosas sin resultado decisivo puesto que son limitadas por la situación misma de la base de operaciones. ¿Qué sucederá entonces cuando la combinación de los dos sistemas haya dado sus resultados lógicos? ¿Se renunciará a la funesta ofensiva pasajera para conservarse en la defensiva pasiva? En este caso, pronto volveremos como tantas otras veces a la paz con los indios, por no poder hacer frente a los gastos y otras dificultades de la guerra. Y los sacrificios hechos en la situación presente habrán servido para llevarnos a una situación más ventajosa. Habrán servido para colocar a los indios en más ventajosa situación. ¿No sucederá esto? En vista de los malos resultados del sistema defensivo-ofensivo, se procederá acertada y seriamente buscando el fin resolutivo de la seguridad verdadera. Se adoptará entonces el sencillo sistema de operaciones decisivas que la razón y la experiencia aconsejan, y las costosas obras defensivas serán abandonadas para concentrar la fuerza sobre el enemigo, sujetándose a las reglas o principios universales. Y entonces resultará que se habrá trabajado sin objeto en las obras de defensa, que se habrá gastado en su construcción el dinero que se necesita para proveer al ejército lo indispensable, que se habrá perdido largo y precioso tiempo permaneciendo en una situación desesperante. Examinemos entre tanto las condiciones topográficas de aquellos lugares para poder apreciar la ineficacia del obstáculo y la importancia de su costo. La laguna Puan se halla por los 38 grados latitud, 63 grados longitud, a unas 28 leguas del noroeste de Bahía Blanca. De dicho punto, siguiendo rumbo al noroeste, se halla la laguna Carhué a unas 20 leguas próximamente de Puan, y unas 18 leguas más al noreste, entre los paralelos 37 grados y 62, se encuentra la laguna Guamini. En la extensión de esta zona, la naturaleza del suelo no es uniforme. Entre Puan y Carhué, bajo una delgada capa de tierra, se encuentra piedra viva que no cede al golpe del pico. Allí la zanja, que sería duradera, será por lo mismo impracticable. De Carhué al norte sucede lo contrario.
el suelo en general es blando y arenoso y la labor que en él se ejecuta fácilmente pierde luego su forma y desaparece por la acción de los vientos y de las lluvias. Ahora bien, en los terrenos donde se halle piedra y sea imposible la excavación, la zanja será suprimida. En aquellos cuyo suelo es arenoso, que es la mayor parte, la zanja habrá desaparecido en breve. Pero en fin, cuando a fuerza de continuado trabajo y gastos pudiera ser conservada, ¿bastará ella para impedir el pasaje de los indios, ni el de las haciendas que lleven? Un trozo de ganado conducido por numerosos jinetes, impulsado con la chuza y el grito penetrante del indio, no se detiene ante obstáculos de tal naturaleza, y con pérdida de algunos animales que se inutilicen al bajar o al subir se allanará el pasaje para 100.000. Para mejor comprender la ineficacia del obstáculo proyectado, basta haber visto un foso alrededor de un rancho en nuestros campos. Allí, en el reducido espacio de algunas varas, es necesario desistir de la obra de defensa. Si se da en la piedra y si se da en el suelo blando, luego se hace necesario corregir los derrumbes, calzando la pared con toscas o cabezas de vaca, etc. Y por fin, es necesario a menudo recorrer toda la zanja o abrirla de nuevo en otro punto. Quien haya tenido que construir potreros de zanja para encerrar vacuno o caballos patrios en la frontera, comprenderá mejor la ineficacia de la zanja defensiva, recordando que para conservar en seguridad los animales encerrados en un potrero de 50 varas de zanja, era necesario mantener peones rondadores o rodear el potrero de centinelas. ¿Qué sucederá en una extensión de 100 leguas tratándose de impedir el pasaje de los indios con ganados impulsados como ellos saben hacerlo? Pero en fin, los indios que han empezado ya a hacer uso de las armas de fuego, y que el Remington mismo no les es desconocido, se creerá imposible que adquieran algunas docenas de palas, se creerá imposible que hagan desaparecer la costosa zanja, volviendo a echar dentro de ella la tierra suelta que habrá quedado en sus bordes. Todo aquel que haya pasado una parte de su vida en la campaña, que conozca prácticamente sus recursos y sus desventajas, teniendo presente cuánto la necesidad aguza el ingenio del hombre, aunque éste sea indio, comprenderá que la seguridad que se busca con las mencionadas obras ofensivas es una ilusión que poco ha de tardar en desvanecerse. Entre tanto, veremos luego cuánto debe costar aquella obra. 5. Nuevas obras de defensa, su costo y su ineficacia. En los proyectos de guerra, como en general en todo aquello que requiere el empleo de poderosos capitales, para alcanzar un fin, es necesario consultar, primero, si el objeto en que se va a gastar el dinero es verdaderamente eficaz. Segundo, si es posible atender a los gastos que su conservación y servicio requieren. Hemos dado ya nuestra opinión respecto de la zanja que se está construyendo en la frontera, como medio de impedir el pasaje a los indios. Vamos a manifestar ahora los gastos que su construcción requiere, los más considerables aún que reclamará su conservación, y sus accesorios. Para que la zanja presente apariencia siquiera de obstáculo, es necesario que sus proporciones sean, por lo menos, de 4 varas de luz por 3 de profundidad, lo que dará un total de metros cúbicos 9 por 1 lineal. Suponiendo que la extensión de la zanja no excediera de 100 leguas, y su costo solo fuese de 2 pesos fortines por metro lineal, cuesta 6 pesos en nuestra campaña el metro cúbico. El trabajo importaría 1.000.000 de fuertes. Cubierta la línea con fortines distantes 15 cuadras uno de otro, son 300 fortines que, no excediendo su costo de 400 fortines, uno importan 120.000. Agréguese a esto el costo de las obras de mayor importancia y los puntos de concentración, y se comprenderá que en dicho trabajo habrá que invertir algo más de 1,5 millones de duros. Aunque esta apreciación es moderadísima, nada tendrá de extraño que se tachase exagerada, contando con hacer trabajar a la tropa a cargo del servicio militar. Si esto sucediera, el abuso sería odioso, y no menos dispendioso sus resultados. El soldado no trabaja en tales obras, sino forzado por el rigor, con más razón si no se le paga su justo precio. Si a ello es obligado, lo ejecutará mal y con perjuicio inmenso de la disciplina, de la moral y del servicio. Inutilizará cuanta herramienta vaya a sus manos,
y aprovechará toda oportunidad de escapar a la violencia injustificable que se le hace. Todo esto cuesta muy caro al Estado. No hay herramienta que baste, y cada deserción representa de pérdida un soldado, con sus armas, equipo, etc., y un par de caballos. Pero en fin, admitiendo que la obra pudiera ser terminada costando solo $1,500,000 de duros, su conservación requiere un considerable gasto permanente, y el empleo de muchos hombres en los trabajos de reparaciones. Terminada y conservada, para su guarnición se requiere el empleo a 3,000 hombres, diseminados en los 300 fortines, a razón de 10 en cada uno, los que allí quedarán inutilizados para el caso en que comience a ejecutar un movimiento ofensivo. Por tanto, además de estos 3,000 soldados fijos, se necesitarán a lo menos 3,000 más para ocurrir al punto o puntos donde pudiera presentarse el enemigo, en la extensión de la línea. ¿Debe ahora esperarse que estas fuerzas puedan acudir oportunamente al punto de la línea por donde el enemigo se presente a pasar? Debemos considerar aquí las cosas bajo el punto de vista militar. Toda línea de defensa, dice Jomini, debe estar en relación con las tropas que la guarnecen, porque si es muy extensa, será débil en todas partes y difícilmente podrá ser defendida. La defensiva, dice Federico, conduce a los destacamentos y de aquí resulta que él adopta tratando de guardar todas las entradas. Se extiende desproporcionadamente y acaba por quedar debilitado en todos los puntos. Así es como en la elección de la línea de defensa en tiempos de paz, como en tiempo de guerra, se cometen las más groseras faltas. Una línea cuya extensión es de 100 leguas, cubierta con puestos de observación, y que solo cuenta con 3,000 soldados para acudir al punto que pudiera ser atacado. Tal proposición, tratándose de una guerra regular, sería un absurdo imponderable. En la guerra especial contra los indios, deben ser completamente negativos sus resultados. La línea será inaccesible en sus puntos fortificados, porque las pobres armas y elementos del enemigo no le permiten intentar un ataque. Pero en cambio, sus condiciones de astucia y de agilidad, tan conocidas, hacen fácil y seguro su pasaje por los claros, a pesar de la zanja. Los 3,000 hombres empleados en los fortines no pueden ser concentrados para movimiento alguno ofensivo. Los 3,000 más que serían necesarios para acudir al punto de pasaje, en primer lugar importarían un gasto permanentemente insostenible. En segundo lugar, para hacer la defensa. Para llegar al punto o puntos diversos por donde el enemigo puede presentarse a pasar, tendrían siempre que hacer largas marchas de flanco. Debe además tenerse presente que ella corre entre dos zonas desiertas a vanguardia una, a retaguardia la otra, donde el enemigo puede moverse sin ser molestado ni observado, pudiendo por tanto llamar la atención hacia un punto, haciendo que allí se concentren nuestras fuerzas y efectuar su pasaje por otro, ganando así una considerable delantera. El general Brialmont, que sostiene la conveniencia de conservar algunas fortificaciones para la defensa de los estados, condenando como todos los estratégicos distinguidos el abuso que se ha hecho de ellas bajo el sistema de guerra defensiva, dice: la profusión con que han sido construidas las plazas fuertes en Francia, Países Bajos, Italia y Prusia en el siglo XVII y XVIII ha dado margen a la depreciación de la fortificación y a la creación de una escuela de estratégicos absolutos, que desdeñan las defensas artificiales y sostienen que las plazas fuertes son más perjudiciales que útiles. Los jefes de esta escuela han colocado sus proyectos de reforma bajo el patronato de Turena, de Conde, de Federico y de Napoleón, exponiendo los hechos bajo una falsa luz sin tener en cuenta ninguna de las circunstancias que han contribuido a que las plazas fuertes fuesen ineficaces y aún peligrosas. Es incontestable que la multiplicación exagerada de las fortalezas, ya señalada por Vauban, ha tenido por efectos: primero, la diseminación de las fuerzas activas, reduciendo por tanto extraordinariamente el efectivo de los ejércitos en campañas. Segundo, aumentar en fuerte proporción los gastos para la construcción y dotación de las fortalezas, gastos que no pudieron soportarse, obligaban a los estados a descuidar o suprimir accesorios importantes, como cuarteles, reservas de provisiones, abrigos, etcétera, etcétera, y a reducir el armamento y municiones a proporciones inadmisibles.
Para demostrar aquí la verdad de los resultados a que se refiere el general Beaumont, pudiéramos mencionar algunas de las grandes deficiencias que rodean a nuestro ejército, pero siendo ellas tan sabidas, solo mencionaremos un hecho harto elocuente que tuvo lugar en el Congreso de 1876. La Cámara sancionó un proyecto del Ejecutivo autorizándole a invertir 140.000 fortines en los trabajos de la frontera, y pocos días después rechazó por gran mayoría la noción que un diputado hizo para destinar de mis fortines a la compra de lámina metálica para la fabricación de cartuchos, manifestando haber muy escaso número de ellos en depósito. He ahí pues las consecuencias del sistema imposible de defensa. Habiéndose invertido una suma desproporcionada en obras de fortificaciones, se negaba una cantidad insignificante relativamente para llenar la principal necesidad del ejército, las municiones de guerra. Volvamos ahora a la línea actual defensiva. 6. Fronteras de Buenos Aires y fronteras de la República. Cuando la práctica vino a manifestar ciertas deficiencias no previstas al trasladar la línea al Carhué, fue necesario restablecer la antigua línea destinando algunas fuerzas para su conexión y se le denominó segunda línea. Pero no pudiendo con esto dominar ni observar el espacio comprendido entre la primera y segunda línea, se habló y se habla de establecer una tercera línea cuyas fuerzas ambulantes recorran aquel espacio. Esto es lo que sucede siempre en la guerra de posiciones. Cada día se presentan nuevas deficiencias que obligan a ocupar nuevas posiciones, paralizando mayor número de tropas. Ahora bien, a pesar de la triple línea, la persecución que hayan de hacer las fuerzas movibles será siempre tardía, con caballos extenuados en las marchas de flanco indispensables antes de adquirir conocimiento exacto de la dirección que el enemigo lleva. Y para que en tales casos fuese posible alcanzar buen éxito, sería necesario llevar muy lejos la persecución. Las líneas defensivas, dice Jomini, no deben tener mayor extensión que aquella que permita a sus defensores concentrarse en una mañana sobre el punto de su frente que fuese atacado. ¿Están nuestras tropas en disposición de hacer esto y prevenidas para perseguir a largas distancias? Su concentración requiere 2 y 3 días de marcha, y por falta de elementos y de sistema para la conservación de las caballadas, jamás hacen verdadera persecución a los indios que vienen a pasar cerca de ellas, careciendo pues de lo necesario, de lo indispensable para internarse en el desierto en persecución de los indios, no siendo esto aún posible, sin contar allí con centros de recursos y de descanso, lo que no puede conciliarse con el sistema adoptado. Siendo esto así, se comprenderá lo que dejo afirmado, que la actual línea de defensa hace imposible todo cambio ofensivo verdadero. Se continuará, pues, haciendo gastos considerables en trabajos que, anticipadamente puede comprenderse, no deben dar resultado alguno favorable, pero que seguramente no tendrán, porque no pueden tener fin resolutivo para la cuestión. Y cuando un capricho de la suerte no favorezca y se consiga dar un golpe sangriento a los indios, esto mismo servirá para fomentar ilusiones haciéndonos perseverar en el sistema defensivo. Colocándonos todavía en la situación más ventajosa que puede desearse, y suponiendo que los indios dejasen de invadir detenidos por el obstáculo defensivo, esto sería solo en la provincia de Buenos Aires. Los indios se dirigirían entonces a Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza, y sería tanto necesario emprender allí las mismas obras, con mayores gastos, por ser mayor la extensión, y empleando por consiguiente más numerosas tropas. Si en las 100 leguas de las fronteras de Buenos Aires son necesarios 6.000 hombres en la primera línea, sin contar los que irá resultando ser necesarios para la segunda y para la tercera, si en la primera solo se necesitan 6.000, en la mayor extensión de las del interior, no bajará de 10.000. El número de soldados a emplear en la primera línea, 16.000 soldados elevaría nuestro presupuesto a 8 millones de fuertes solo en fronteras, y 6 millones más que llevarían las líneas interiores y los demás ramos del departamento de guerra. Vendríamos a gastar en este solo ramo el total de las rentas nacionales, sin dar un paso en el sentido de resolver la cuestión indios. El Tesoro Nacional no puede hacer frente a semejantes gastos, y por tanto no habrá de hacerse allá la obra que se ha empezado en Buenos Aires,
y aquellas provincias algo repuestas de los pasados desastres, debidos al sistema defensivo, serán de nuevo arruinadas como acaba de serlo la de Buenos Aires el año 75, después de establecida la nueva línea de fortines. Si todo esto hubiera sido considerado y apreciado con exactitud, no habría sido emprendida una obra que la experiencia condena y que los recursos de la nación no bastan para que sea terminada, y menos aún conservada. Dada la situación presente, debe esperarse que los indios van a empezar sus incursiones en las provincias, y para que así lo hagan, hay una causa poderosa, y es que en aquellos campos hay ganados, y no hay fuerzas suficientes para defenderlos. Que en la de Buenos Aires no hay ganado sino a una gran distancia al interior de la línea, y esto es debido no al avance de las fuerzas, sino a la reconcentración de los ganados hacia el interior de la provincia, a la despoblación de los partidos de Desarrollos, Juárez, Necochea, Olavarría y Tapalqué. Si solo parte de estos ganados han podido llevar los indios, y la mayor parte se ha salvado, esto se ha conseguido retirándolos de aquellos campos que los indios recorrían sin cesar, y donde el peligro era inminente para los intereses y para la vida de sus propietarios. Cuando la campaña del interior haya sido a su vez despoblada, y los hacendados de Buenos Aires, obligados por la estrechez de los campos centrales y animados con la ausencia de los indios, hayan vuelto a los campos hoy abandonados, cuando los ganados hayan vuelto a extenderse hacia la frontera, los indios volverán sobre la campaña de Buenos Aires, y entonces se vendrá a comprender que la seguridad será debida a las despoblaciones, no a la defensa. Para volver a este mismo resultado tantas veces repetido bajo el mismo sistema, se habrá gastado no los 16 millones que requiere la uniformidad del sistema, sino los 3 millones que en la actualidad se gastan, y que con el interés del 6% acumulativo, en 10 años importará la suma de 45 millones. Agréguese a esta suma la que se estime que puedan importar las pérdidas reales, ocasionadas por las invasiones y por la despoblación sucesiva de zonas extensas, y cuando hayan pasado así 10 años más, la situación será en el fondo la misma de hoy, la misma del año 33, del año 52 y del año 74. Los indios invadiendo el territorio, destruyendo la propiedad, habrán estorbado poderosamente el desarrollo del progreso de la nación. Si esto pudiera ser compulsado por medio de la estadística, tan útil, tan necesaria en todo país bien administrado, tan descuidada en el nuestro, la magnitud de los quebrantos debidos al sistema de defensa de las fronteras se manifestaría en cifras colosales. Si a la suma del presupuesto anual se agregara el valor no conocido de lo que injustamente se deja sin pagar al ejército, especialmente en sueldos de la Guardia Nacional movilizada, si se agregara la parte del déficit anual correspondiente a aquel ramo, se vendría a demostrar que las fronteras cuestan al país mucho más de lo que aparece, porque pasa cada año a engrosar el déficit general que se viene acumulando, a la deuda flotante y una parte no pequeña que se chancela, dejando sin pagar lo atrasado a los que obtienen su licenciamiento. Pero la cifra aumentará notablemente si se toma en cuenta las incesantes donaciones con que los estancieros contribuyen a la defensa, la importancia de los perjuicios que cada uno sufre, teniendo que descuidar sus intereses materiales para concurrir con peones y caballos, al frecuente llamado de la autoridad, para repeler las evasiones. Pero la cifra aumentará prodigiosamente con el valor de las pérdidas mayores que resultan después de toda invasión. Pérdida total si los indios no son alcanzados. Pérdida siempre considerable, aun cuando sucede lo contrario y sea rescatado el botín. Si todo esto dejara de ser un secreto, las líneas defensivas de fronteras, suprimidas ya en el resto del mundo, lo habrían sido igualmente en nuestro país, condenadas por la opinión, dejando todo aquello inaveriguado y las operaciones militares no consideradas a la luz de los verdaderos principios o reglas de la guerra. Puede suceder que, con una buena intención, bajo la influencia de lo ilusorio, se produzcan mayores males cada día, acentuándose más y más el sistema defensivo. 7. La muralla tiene sus resultados, el valor y la electricidad aplicados a la guerra moderna. Cada vez que el mal de la frontera recrudece, persistiendo en el fatal sistema de guerra defensiva que de él es causa principal,
suele mencionarse la Gran Muralla de los chinos, la obra defensiva más colosal que se conoce en el mundo. Se guarecieron tras de ella 300 millones de habitantes, y a 3 millones apenas alcanzaban sus agresores. Y asimismo, los chinos fueron conquistados por los mongoles. Tal es el poder de la ofensiva contra la defensiva. Pero tan profunda es la controversia entre nosotros sobre esta materia que con frecuencia se invoca en favor del sistema defensivo aquel precedente famoso que lo condena. La República Argentina, siguiendo el ejemplo de los chinos, de ahora 3000 años, va hoy a buscar, descendiendo hacia el centro de la Tierra, la seguridad que aquellos no pudieron alcanzar elevándose hacia el cielo. 2 millones de habitantes con la experiencia funesta de 200 años de guerra defensiva se afanan hoy por abrir una zanja que deberá cruzar todo el territorio, coronada de un cordón de fortalezas para defenderse de los ataques de bárbaros, cuyo número no alcanza a 30.000 almas. Gasta en la guerra defensiva 3 millones al año, y no bajará de otros 3 las pérdidas que sufre, suma que con intereses ascenderá en 10 años a 90 millones. Si las innovaciones inconsideradas, dice Van de Velde, pueden ofrecer graves peligros, no por esto debemos encerrarnos en la rutina. El sistema de rodear el Estado de un triple cordón de fortalezas, en boga durante siglos, ha cumplido su tiempo. Para darnos cuenta exacta de la influencia que tiene la colocación de las fortalezas en las operaciones de los ejércitos en campaña, operaciones que deciden siempre del resultado final de la guerra, consultemos la historia. Allí encontraremos enseñanzas útiles para resolver el problema de la defensa de los estados. Bajo Luis XIV eran tan pocas las grandes vías de comunicación que Vauban en Francia y Coenhorn en los Países Bajos llegaron a cerrar con fortaleza todas las grandes vías. Antes de Luis XIII las guerras llegaron a durar siglos. En su época duraron todavía hasta 30 años. Pero a medida que se multiplicaron las grandes vías de comunicación, las fortificaciones perdieron su importancia y se redujo la duración de las guerras. Hacia la mitad del siglo XVIII, su duración fue de 6 a 7 años. En fin, al principio del siglo XIX, cuando se habían ya multiplicado las grandes vías de comunicación, las guerras tomaron diferente carácter. Menos difícil le fue a Napoleón llevar la guerra al Vístula, que le había sido a Luis XIV hacer una campaña al Rin. Las guerras de la Primera República y del Primer Imperio duraron años todavía. La guerra de Oriente que hemos visto después, especie de sitio de Troya, la más grande expedición marítima que se tiene recuerdo, empresa que antes de aplicar el vapor a la guerra hubiera sido irrealizable y que, con la ayuda de esta fuerza motriz, y a pesar de todas las dificultades que ofrecían, solo ha durado un año, terminando a favor de los que disponían de las vías férreas y los buques de vapor. La guerra de 1859 en Italia solo duró 63 días. La de 1866 en Bohemia duró 37. La de 70-71 en Francia duró 6 meses 9 días. Y si París hubiera sido una ciudad abierta, la guerra comenzada el 2 de agosto habría terminado el 19 de septiembre. La progresión decreciente en la duración de las guerras es pues constante desde 3 siglos atrás, a medida que han sido más fáciles y rápidas las comunicaciones. La multiplicidad de las vías ordinarias y de los caminos de fierro han venido a dar tan fácil acceso a la invasión y tan grande movilidad a los ejércitos, que las fortalezas fronterizas y aun las grandes posiciones fortificadas, situadas en el interior del país, fuera de las grandes direcciones estratégicas, no tienen ya valor alguno en cuanto a la defensa general. El ferrocarril, que ha cambiado en todo el mundo las condiciones de la guerra, fue planteado hace 20 años en la República y tiene hoy más de 2.000 kilómetros de desarrollo. Si este poderoso elemento se hubiese aplicado convenientemente a la guerra de los indios, ella habría sido resuelta hace tiempo. Con su aplicación, las guerras colosales en Europa se deciden en un mes. En nuestro país, la guerra con los indios, que cuenta ciclos ya de duración, como los de ahora 1000 años, no cambia de carácter a pesar de aquellos recursos. Y esto sucede porque el ferrocarril, como el telégrafo, como las tropas mismas, se paralizan, se inutilizan en el orden defensivo del cordón de fortines.
y porque su aplicación ha venido respondiendo más que a los fines de la guerra, a una centralización absoluta del mando militar en los hombres de Estado, suprimiendo la dirección, la autoridad y las responsabilidades que, en el orden militar, corresponden al comandante en jefe de las tropas. El ferrocarril y el telégrafo aplicados al sistema defensivo pierden así las grandes ventajas que tienen para la iniciativa, pero haciéndolo servir a la centralización del mando y recayendo este en personas que no conocen las prácticas de la guerra, vienen a ser un inconveniente ocasionando demoras fatales en las operaciones, transmitiendo órdenes intempestivas, contrarias a las conveniencias del momento. Y esto se comprende por la falta de pericia en quien toma la dirección inmediata, con mayor razón no estando a la vista para poder apreciar los sucesos en su conjunto y en su rápido y progresivo desarrollo. Debo declarar que ni hago alusiones ni me cuido de la aplicación que de mis observaciones pudieran otros hacer. Lo que vengo observando no se refiere a un hombre ni a una época como se podrá ver más adelante. Ejemplos bien notorios nos presenta la historia en Austria y en Prusia. A principios del siglo en la guerra con Napoleón, el historiador Lenfrey, que es el que más a fondo ha entrado en los detalles administrativos y políticos que explican aquellos desastres y las victorias de los franceses, nos dirá a cada paso esta importantísima verdad, que el Consejo Áulico y el Consejo de Estado en Prusia eran los que imponían a cada general las operaciones de sus fuerzas detalladamente, y que el resultado era un desastre inmediato y definitivo. Entretanto, cuando los mismos reyes y emperadores se trasladaron al ejército a mandar directamente como en Leipzig, o cuando un general independiente tenía el mando, como Wellington en España y en Waterloo, el genio mismo de Napoleón fue impotente. No hallando ya aquellas ventajas que antes le ofrecía el enemigo para aprovechar las circunstancias, la rapidez de sus combinaciones fue contrarrestada eficazmente, con igual rapidez por parte de sus contrarios. Conocidos son los resultados de la guerra de 1866. El general Benedech, operando bajo la dirección del gabinete de Viena, fue desastrosamente envuelto en los campos de Zadora, y 3 días después de consumada la derrota, el telégrafo seguía transmitiendo los despachos con que se esperaba que el general alcanzaría la victoria. A propósito de este perjudicial abuso de facultades universalmente condenado, dice un autor moderno, el principal reproche que se hace a Jefferson Davis es haber pretendido dirigir sus operaciones militares desde el fondo de su gabinete, destituyendo a los generales más capaces, porque se rehusaron a ejecutar sus altas combinaciones estratégicas. Él quería hacerse un Carnot, pero no lo era, como no lo son muchos que también lo pretenden. Carta sobre los Estados Unidos por M. Molinari, página 213, París, 1876. En 1870 el general McMahon quería retroceder sobre París, y en vista de las circunstancias que le rodeaban, se decidió a hacerlo de su propia cuenta, pero nuevas órdenes terminantes le obligaron a seguir en protección de Bazaine, y el desastre de Sedan fue la consecuencia de la centralización de las facultades del mando en el Consejo Áulico de París. Últimamente, el general Ducrot, en su libro titulado Del Estado Mayor y de las diferentes armas, dice: la centralización militar había sido llevada a tal grado que los roles quedaban completamente invertidos. Las tropas eran mandadas desde la calle Saint-Dominique, pretendiendo desde allí hacerlas maniobrar. En cuanto a los jefes de las divisiones y subdivisiones territoriales, quedaban reducidos al rol de simples administradores. Pero si los generales de división trataban de injerirse en alguna cuestión de fortificación o de artillería relativa a las plazas de su jurisdicción, eran duramente llamados al orden, significándoles que debían abstenerse de toda iniciativa sometiéndose a las sabias disposiciones y a la alta presión de los empleados del ministerio para todo. La historia viene pues demostrando que en todo el mundo se ha sentido que las facultades del mando solo corresponden a quien desempeña efectivamente el mando, a quien dirige las operaciones, los movimientos tácticos que las tropas ejecutan en el campo de batalla y antes de llegar a él, que por tanto es necesario que quien tiene el mando conozca militarmente el ejército en todas sus interioridades, que conozca las prácticas de la guerra, que conozca el terreno en que se ha de operar y con todo esto, que desde el sitio que ocupa
puede abrazar la escena con sus propios ojos. Sin estas condiciones, hallándose lejos de la escena y sin las responsabilidades del mando inmediato, los resultados deben ser fatales, y lo han sido en efecto en todas partes. Dadas ahora las condiciones de esta guerra con los indios, las disposiciones de la defensa, el inmenso despoblado que no es posible observar, y el sigilo y rapidez del enemigo, fáciles de alcanzar, que cuando el telégrafo transmite la noticia al centro de dirección residente en la capital, la invasión se ha efectuado y pocas horas después ya va en retirada, en varios grupos y con frecuencia por varios puntos. Las tropas que desde la capital se envían en protección del punto atacado necesitan 20 horas a lo menos para tomar el ferrocarril y llegar a su cabecera. Donde se encuentren caballos prontos, deben perder 3 o 4 horas más en la operación de tomarlos, ensillar, etc., hasta ponerse en marcha. Dirigirse entonces con acierto sobre el enemigo que se aleja no es cosa fácil, y suele perderse mucho tiempo en marchas vacilantes, extenuando las caballadas, y por fin, si después de marchar así muchas leguas, tras del enemigo que lleva una distancia siempre considerable, y que en su propósito de evitar combate va en dispersión por un extensísimo frente, si asimismo se logra alcanzar a divisarla, este abandona entonces lo más pesado del arreo, acelera su marcha y escapa con la mayor parte del botín. No se pudo hacer más por falta de caballos. Esto se ha dicho siempre, cuando han sido verídicos las partes. Y la falta de caballos se comprende y se justifica, considerando todas las circunstancias que quedan mencionadas. El valor y los grandes esfuerzos del jefe que manda a las tropas, bajo la dirección inmediata de otra autoridad que se comunica por telégrafo, todo viene a exteriorse en los inconvenientes del sistema defensivo, agravados con la irregularidad de la dirección anónima y el mando complejo y sin responsabilidad que resulta de la centralización de facultades. Y el ferrocarril, poderoso elemento del siglo, viene así a perder su importancia, prestando servicios muy secundarios en nuestra antigua guerra contra un grupo de bárbaros. Todo esto debe también poner en evidencia que, si los partes oficiales fuesen siempre verídicos, no se diría en ellos como frecuentemente sucede, los indios han sido escarmentados. Con una de estas frases, todas las responsabilidades se salvan y dejando desconocida, inapreciable, la verdadera importancia de los hechos que abruman al país. Desnaturalizando todas las cosas, se aplaude lo que merece reprobación, y a costa de mayores sacrificios cada día se gastan las fuerzas del país, siguiendo un camino sin salida.